Vidas de Santos Podcast por FSM Radio, San Pío de Pietrelcina, escrito por el Padre Ángel Peña. Capítulo 1. Sus primeros años. Sus padres vivían en el pueblecito de Pietrelcina, a 12 kilómetros de Benevento y 50 de Nápoles. Actualmente tiene unos 3.400 habitantes, pero en los primeros años de la vida de nuestro santo tenía unos 4.250. Su caída se debió a la emigración de los lugareños en busca de un futuro mejor, especialmente a países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina. El pueblo está situado en una zona agrícola, ondulada de colinas a una altura de 351 metros sobre el nivel del mar. Al casarse, sus padres, el 8 de junio de 1881, se fueron a vivir a una casita de una sola habitación de planta baja, que fue de su propiedad desde el primer momento. Se dedicaban a la agricultura y tenían un terreno propio de 1 hectárea en un lugar llamado Piana Romana, a media hora, a las afueras del pueblo. A su padre Grazio Forgione le llamaban tío Horacio o tío Racio. Era analfabeto, pero energético, inteligente y hábil para el trabajo. A su madre, María Giuseppa Di Nunzio, la llamaban Mamma Pepa. Era de agradable figura, de un carácter decidido, seria, respetuosa y religiosa. Formaban un matrimonio muy unido, en medio de los trabajos y limitaciones de la vida diaria. Tuvieron 7 hijos: Miguel, que nació en 1882 y falleció en 1967; Francesco, que no vivió ni un mes; Amalia, que nació en 1885 y falleció en 1887; Francesco, Padre Pío; Felicita, 1889 a 1918; Pellegrima, 1892 a 1944, y Grazia, Sor Pía, que vivió de 1894 a 1969. Era una familia pobre y religiosa. El Padre Pío dirá años más tarde: en mi casa era difícil encontrar 10 liras, pero nunca faltaba nada. Cuando creció y quiso ser religioso, su padre decidió emigrar para hacerlo estudiar. Primero fue a Nueva York, en Estados Unidos, desde 1898 a 1903. Más tarde, en 1910, fue a Argentina, donde estuvo 7 años. Su padre murió en octubre de 1946, estando en Giovanni Rotondo, cerca del convento de su hijo en la casa María Pile, la americana. Murió el 7 de octubre estando presente el Padre Pío, quien lo visitó varias veces en los últimos días de su enfermedad. Su madre murió el 3 de enero de 1929, también en San Giovanni Rotondo, en la misma casa de María Pile, bienhechora de los padres capuchinos. Su madre había ido a visitarlo para pasar las Navidades de 1928 con su hijo. Iba todos los días a misa para recibir la comunión de sus manos, a pesar del intenso frío. La noche de Navidad, después de la misa de medianoche, se enfermó de pulmonía doble. El Padre Pío estuvo a su lado hasta el último momento, llevándole la comunión todos los días y administrándole los últimos sacramentos. Cuando expiró, el Padre Pío se deshizo en lágrimas. Era un llanto de amor y repetía: «Mamma mía, bella mameta mía». Su madre tenía 70 años y fue sepultada en el cementerio de San Giovanni Rotondo, vestida de terciaria franciscana. Las exequias fueron impresionantes y participó toda la población. Fue un verdadero triunfo de oraciones y de flores, un homenaje a la madre de un gran santo, que no solo lo trajo al mundo, sino que lo supo guiar en sus primeros pasos por el camino de Dios. ¿Cuántos sacerdotes deben su vocación al amor y a la fe de sus madres? Infancia y adolescencia. Nació Francesco Forgione Di Nunzio, nuestro santo, el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, y fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Santa Ana por el padre Nicolatino Orlando. Le pusieron por nombre Francesco, por la devoción que su madre tenía al santo de Asís. Siendo de pocos meses nacidos, una noche puso nervioso a su padre, que estaba cansado del trabajo del día y no podía dormir por los gritos del niño. Tomó a Francesco y lo tiró sobre la cama diciendo: «Ni que me hubiese nacido un diablo en vez de un cristiano». Mamma Pepa reprendió al papá, mientras recogía ansiosa al niño, que de la cama se había caído al suelo, pero no se había hecho nada. Lo cierto es que muchos años más tarde, papá Grazio
aseguraba que, desde ese día, nunca más molestó durante la noche. El padre Clemente, de Santa María in Punta, manifiesta que, según le dijo la mamá del padre Pío, obedecía siempre a sus padres. Por la mañana y por la tarde iba a hacer una visita a Jesús y a la Virgen a la iglesia. Alguna vez le decía a su madre: Francisco, ¿por qué no vas a jugar con los otros niños? Pero él no quería, porque blasfemaban y evitaba la compañía de los que mentían o tenían malas costumbres. El padre Agustín, de San Marco in Lamis, su director espiritual, afirma en su diario: los éxtasis y apariciones comenzaron a sus 5 años, cuando tuvo el pensamiento de consagrarse para siempre al Señor y fueron continuos. Interrogado de que por qué los había ocultado tanto tiempo, respondió que creía que eran cosas normales que sucedían a todos. Por ello, un día me preguntó: ¿y usted no ve a la Virgen? Y al decirle que no, añadió: lo dice por humildad. Su otro director, el padre Benito, de San Marco in Lamis, afirma: a los 5 años sintió necesidad de entregarse totalmente al Señor. Se le apareció en el altar mayor el corazón de Jesús. Le hizo señas de acercarse y le puso la mano sobre la cabeza para manifestarle su contento por su consagración. Y el pequeño Francesco sintió el firme propósito de entregarse a él y amarlo totalmente. Las vejaciones diabólicas comenzaron también a sus 5 años, bajo formas obscenas, humanas y sobre todo bestiales. Decía el padre Pío: mi madre apagaba la luz por la noche, y se ponían a mi lado muchos monstruos, y yo lloraba. Encendía la luz y yo callaba, porque los monstruos desaparecían. De nuevo la apagaba y de nuevo me ponía a llorar por los monstruos. Don Nicolás Carusa añade: más de una vez Francesco me decía, cuando venía a la escuela, que al volver a casa encontraba en el umbral un hombre vestido de sotana, que no le quería dejar pasar. Francesco se detenía. Venía un niño descalzo, hacía la señal de la cruz, y el de sotana desaparecía. Entonces, Francesco entraba a la casa. A los 6 años, sus padres le encomendaron 2 ovejas para llevarlas a pastar. Con ellas se iba cada día a Piana Romana, donde poseían un pequeño terrenito. Allí jugaba con su amigo Luigi Orlando, otro pastorcito, o se dedicaba a la oración. El padre Tarcisio Suyo refiere que su padre lo llevó, cuando tenía unos 8 años, al santuario de San Pellegrino a Altavilla Irpina. Allí vio una madre que rezaba por su hijo deforme, que llevaba en brazos, pidiendo a San Pellegrino que se lo curase. El pequeño Francesco Forgione quedó conmovido por la fe de la señora y de sus lágrimas. Él mismo se unió a la madre para pedir la curación. Su padre quería sacarlo de la iglesia, y él le pedía que lo dejara un momento más. A un cierto momento, la madre le dijo a San Pellegrino: si no me escuchas, tómalo. Y lo dejó sobre el altar. Apenas el niño deforme tocó el altar, quedó curado. La multitud se emocionó, y casi se aplastan unos a otros por el entusiasmo del milagro. El padre Pío contaba que su padre se preocupó de que le pasara algo ante la avalancha de gente. Sus paisanos de Pietrelcina, muchos años después, recordaban este suceso diciendo: ¿no habrá sido este el primer milagro hecho por el padre Pío? Amaba la soledad, y entre los 9 y 11 años se hacía cerrar la iglesia por el sacristán, fijando con él la hora en que debía irle a abrir, pero sin decirle nada a nadie. El padre Marcelino Iasenceniro declaró: teniendo unos 10 años, el niño Francesco fue enviado a Piana Romana. El tío Pellegrino le dio un dinero para que le comprara un cigarro y una caja de fósforos. Al regresar de la tienda, Francesco quiso saber a qué sabía el cigarro. Encendió el cigarro y aspiró una bocanada. De pronto se encontró con que se le revolvió el estómago y se mareaba. Al llegar donde su tío, le contó con sinceridad lo que había pasado, y desde entonces puso una barrera entre él y el humo. A esa misma edad, cayó gravemente enfermo, debiendo guardar cama más de un mes. Su madre, preocupada, rezaba a la patrona de Pietrelcina, la Virgen de Libera. Como estaban en tiempo de siega, su madre preparó un plato de pimientos para los trabajadores. El padre Pío recordaba: sentí el olor de los pimientos y se me abrió el apetito. Mi madre se fue con la mitad de los pimientos y dejó la otra mitad en la casa. Me levanté y me comí todos los pimientos que había dejado mi madre, y me quedé profundamente dormido. Al regresar mi madre, me encontró todavía durmiendo, la cara roja y empapado de sudor.
Los pimientos habían hecho de somnífero y poco después de purga. Al día siguiente estaba restablecido y con salud. Un día su madre oyó ruidos y vio que se daba de latigazos con una cadena de hierro. Le preguntó: ¿Por qué lo haces, hijo mío? La cadena te hace mal. Y él respondió: Me debo golpear, como los judíos golpearon a Jesús, hasta hacerle salir sangre, pero yo no quiero que me salga sangre. La pobre madre sufría y cuando sentía que su hijo se daba golpes, se alejaba con lágrimas en los ojos. Un día, el padre Orlando Giuseppe tuvo que reprenderlo por desobedecer a su madre, que le preparaba la cama por las tardes, y él prefería dormir en el suelo, teniendo una piedra por almohada. Teniendo 10 años, y después de haber estudiado algo con el profesor Cosimo Scoccia y Mandato Saginario, sus padres lo encomendaron con Domenico Tisani, que había sido sacerdote. Estaba casado, tenía una hija, y le cobraba 5 lirias al mes. Siendo ya sacerdote, el padre Pío tuvo la alegría de reconciliar con la iglesia a su maestro Tisani y confesarlo antes de morir. Cada vez que recordaba este episodio, levantaba los ojos al cielo y se emocionaba hasta no poder casi llorar, mientras imploraba la divina misericordia. En la escuela, todos lo reconocían como un alumno serio y piadoso. Un día, sus compañeros de clase quisieron hacerle una mala jugada. Le pidieron a una compañera que le escribiera una carta de amor. Sus compañeros se la pusieron a él en el bolsillo y le manifestaron al maestro que estaba enamorando a su compañera y que en su bolsillo tenía una carta de amor. El maestro lo registró y la encontró, pegándole una buena tunda. Al día siguiente, la misma compañera, arrepentida, aclaró las cosas. Otro compañero, por envidia de que Francesco, como acólito, era bien considerado por el párroco y los sacerdotes, escribió una carta anónima en la que decía que cortejaba a la hija del jefe de la estación del pueblo, una jovencita que raramente iba a la iglesia y que Francesco ni la conocía apenas. El párroco lo reprendió y le prohibió ayudar en la misa. Después de las investigaciones correspondientes, el acusador tuvo que admitir que él había escrito la carta por envidia. Hubiera querido hacer la primera comunión antes de los 11 años, que era la edad establecida. Su abuelo intercedió ante el párroco, pero no lo consiguió. Tuvo que esperar, como todos, a los 11 años. La hizo en 1899. El 27 de septiembre de 1899 recibió también la confirmación de manos del arzobispo de Benevento. 15 años más tarde, cuando siendo joven sacerdote, preparó a 450 niños de Pietrelcina para la confirmación. Recordaba el día de su confirmación diciendo: lloraba de consuelo en mi corazón con esta ceremonia sagrada, porque me acordaba de lo que el Espíritu Paráclito me había hecho sentir el día que recibí el sacramento de la confirmación, día único e inolvidable para toda mi vida. Qué suaves emociones me hizo sentir ese día ese Espíritu Consolador. Con el recuerdo de ese día me siento eternamente devorado por una llama muy viva que quema, consume y no causa dolor.